Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder tenerles a cada uno de ustedes en este día tan especial, un día en el que nos reunimos como comunidad para juntos poder aprender todo este mundo tan maravilloso que concierne a la educación y crianza de nuestros hijos. Así que muy bienvenidos a cada uno de ustedes, a todas las personas que, bueno, durante ya algún tiempo nos han venido acompañando. Muchas gracias. Gracias por también su difusión. Es bastante motivador para nosotros tenerles y también le damos la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan por primera vez. Nosotros pues realmente queremos invitarles a que puedan seguirnos acompañando en otros espacios donde es a través de la comunidad pues que aprendemos todas estos tips y estos temas tan interesantes como el que tenemos en el día de hoy. Aquí entonces les saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y también aquí con el equipo, aquí está pues tanto Griselda, Lucía, Carol, todas las que hacemos parte del equipo, que para nosotros es importante que puedan conocernos porque estamos pues aquí a su servicio, ¿cierto? A través de nuestro chat en línea, a través de nuestro grupo en Telegram, que estamos pues dispuestos para poder ayudarles en cualquier inquietud, en cualquier conexión, porque bueno, de esto es lo que se trata, ¿cierto? Rising Up como comunidad de padres que educamos con propósito, lo que nosotros le apuntamos es precisamente a eso, a la conexión, a la gestión y a la administración. También queremos saludar a nuestros queridos invitados, Moisés y Pau. Buenas tardes, chicos, muy bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Angie? Muy buenas tardes a todos. Gracias por dejarnos este foro en este tiempecito donde pues vamos a compartir algunas cosas interesantes. De todo corazón queremos compartirlas con ustedes porque pues es lo que nos ha funcionado. Y pues gracias por la invitación y pues acá estamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos, por estar, así que por compartir. Venimos simplemente a compartir un poco de nuestra cortita experiencia en estos andares como esculeros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Moisés y Pau, bueno, para los que no los conocen, ellos son padres, educadores en casa de dos preciosas hijas, son de México y bueno, y en los últimos meses he tenido la oportunidad de compartir con ellos algunas herramientas, especialmente pues con todo esto que nos une, ¿cierto? Que es que realmente los nuestros importan y tan rico cuando uno encuentra personas, ¿cierto? Y mucho más familias en esta búsqueda precisamente, ¿cierto? De aprender y a través de las experiencias que obviamente no solo como familia tenemos, sino a través de la maravillosa palabra de Dios, que es quien es Él mismo quien nos enseña y nos da esas herramientas para cada uno de nuestros hijos, porque sabemos que cada hijo es un mundo aparte, ¿cierto? A pesar de que están bajo el mismo techo o bajo la misma instrucción, son distintos mundos diferentes, así que reconocemos nuestra necesidad de comunidad y muy expectantes porque realmente no solo son una maravillosa pareja que han venido aprendiendo en toda esta labor, sino también con un corazón, unos siervos del Señor. Así que chicos, bienvenidos. Es una alegría poder tenerles. Adelante. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar con el tema. No sin antes, quien pueda y tenga la oportunidad de prender su cámara Sí. será muy también bueno para nosotros, para no ver nada más cuadritos negros y no saber quién está. Si se puede, ¿no? Si están, no Ni los sé, usa. impresentables, pues entonces no, pero sí, sería muy gustoso poderles ver y Sí. poder compartir también porque al final, pues si todo va bien, podemos tener una serie de preguntas y respuestas y pues qué mejor que ver de cara a cara con quién, ¿no? Con quién estamos platicando. Y pues bueno, déjenme acá empezar a compartir la presentación.
donde el tema que vamos a ver hoy, y ya no sé por qué desaparecieron todos, ¿dónde están? No sé dónde están. A ver, espérenme, déjenme, aquí ya los perdí. Acá están, es que Estamos se aquí a un cambiaron. ladito, muy al ladito. Ya, no, es que acá Muy cerquita. al Ay, presentar Dios. la pantalla desaparecieron todos y no sé dónde están, ya están acá. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar esto que es un título muy rimbombante, ¿no? Muy. Muy dominguero, pero la verdad es que es un tema que pensamos que es esencial para todo esto que hemos hecho del homeschooling y bueno, es básicamente nuestra experiencia de la plenitud del ser como un modelo educativo y ahorita vamos a platicar un poco y pues les dejo con mi esposa un ratito. Bueno, para los que no nos conocen, eh, Moy, Pau, nosotros tenemos hasta ahorita 13 años de casados, gracias a Dios, y tenemos 2 hijas. Raquel ahorita va a cumplir 8 en agosto, y Ana tiene 5. Entonces, les vamos a contar con muchísimo cariño nuestra experiencia de lo que a nosotros no nos funcionó y de lo que sí nos está funcionando. Y cómo brincamos como de una cosa a la otra. Todo comenzó cuando Raquel estaba chiquita. Yo estaba embarazada de Ana. Raquel debe haber tenido como 2 años, más o menos. Y vivíamos aquí en Querétaro. Moy trabajaba, se iba de 6 de la mañana y regresaba a 6 de la tarde. Entonces yo estaba nada más con Raquel y con mi panza de embarazada. Y cerca de donde vivíamos había una guardería. Una estancia infantil, Una estancia ¿no? infantil, ajá. Muy así, muy bonita. Y cada vez que pasábamos, decíamos, vamos a mandar a Raquel. Pues está todo el día conmigo y yo con la panza y tú no estás. Y sí, vamos, sí, vamos. Bueno, el caso es que inscribimos a Raquel en la Walde, como ella le decía. Nos quedaba a 3 cuadras de la casa. Entonces era un trayecto de ir a dejar a Raquel, yo con mi panza, iba y la recogía. En la mañana hacía las cosas en la casa. Sin embargo, les digo, ya tenía como 2 años. Y primero fue Halloween, y ahí fue nuestra primera así como, caray. No fue esos días a la escuelita, a la Walde. Luego fue Navidad, pero resultó que ya pasando el año, Raquel, así de chiquita como estaba, un día platicando, estábamos jugando ella y yo, y le digo, oye, por decirles, no me acuerdo exactamente el tema, pero esta pluma es azul. No, mamá, mi maestra dice que es blanca. Y yo así, pero fíjate, aquí en la casa la pluma es azul. No, mamá, mi maestra es la que sabe, tú no sabes. Fue la primera vez que dijimos, caray. Bueno, pasó. Y luego otro día Raquel estaba jugando con sus muñecas y acostó a la muñeca boca abajo y le empezó a pegar en la espalda. Pero fuerte. No crean que así de, no, eran unos guamazos, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Me dice, es que la voy a dormir. Y le digo, ok, ¿y por qué la duermes así? Me dice, porque así nos duermen en la Walde. Dije, órale, segunda alerta. La tercera alerta fue cuando agarró un muñeco, así estaba el muñeco, y le hace, guácale, le da una cachetada al muñeco. Y le digo, oye, ¿por qué le das una cachetada al muñeco? Me dice, es que así, mamá, así le hacen a los niños del salón de abajo. Yo con los pocos pelos que tenía así, y le digo, ¿y tú en qué salón estás? Y me dice, arriba. Y me dice, pero así le hace la maestra a Bernardo para que se aplaque, para que se esté quieto. Entonces le dije, no, algo no está bien aquí. Entonces decidimos sacar a Raquel de la Walde, y fue cuando Moy me dice, Pau, ¿y si las educamos en casa? Bueno, los pocos pelos se me cayeron. Yo le dije, no, Moy, no, 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 o sea, no, 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 no. Dicho sea de paso, yo estudié licenciatura en educación. Entonces, pues, yo fui a la escuela desde primero de kinder hasta los 23 años y estudié cómo diseñar programas educativos y la importancia, pues, de ir a la escuela. Entonces, cuando Moy me dijo, le dije, no, 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 mira, vamos a darnos hasta que nazca Ana y a ver cómo nos va, ¿no? Y dije, órale. Y entonces, lo que empezamos a hacer, si le quieres pasar a
A la siguiente. Dale. Entonces, homeschool para mí era un mundo totalmente desconocido. No tenía ni idea que eso existía. Eso era de mi bisabuelita que no pudo ir a la escuela, pero como una decisión de una familia a mí se me hacía totalmente loco. Y raro, ¿no? Sí. Como eso solo ocurre en países, ¿no? Muy alejados de México, eso no ocurre acá. Como extraño, ¿no? Como innovador, como si fuera algo nuevo realmente. Y entonces, como la verdad no sabíamos nada, empezamos a investigar qué era, con qué se comía, qué se hacía, qué no se hacía. Y de ahí la investigación nos empezó a llevar a escoger de un lado, ahí salió, de un lado como la parte académica, qué plataforma vamos a usar, qué método, qué sistema, qué vamos a hacer. Porque yo le decía, pues hay que aprender a leer y escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, y luego, como que ¿quién le va a enseñar? Y entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que era, así como hay escuelas presenciales, hay escuelas en homeschool. Entonces era un mundanal de chile, de mole, de rajas en español, en inglés, en francés, la sombrilla, la no sombrilla, un titipuchal. Déjame, no. Si hay algún término que no entiendan, lo que pasa es que hay gente de otros países, ¿no? Acá en México son términos que usamos muy frecuentemente, pero si no entienden algún término, levanten su mano para explicarles qué significa, ¿ok? Y entonces empezamos a elegir, pero a la vez le decíamos, necesitamos encontrar a alguien que nos diga, pues, cómo se hace, pues alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Y entonces, en esa forma encontramos un curso que en ese entonces nos sirvió mucho como para nosotros hacernos a la idea y desescolarizar nuestra mente, ¿no? Y en ese curso aprendimos como la otra área que a nosotros pues queríamos desarrollar dentro del homeschool, que fue el área familiar. Entonces, pues así empezamos con Raquel. Nació Ana, entonces ya de repente pues estaban las dos en la casa, y toda nuestra atención, toda nuestra vida se empezó a volver centrada en hacer estas dos cosas: lo académico, cómo les vamos a acercar las herramientas para que ellas aprendan las cuestiones académicas, y en lo familiar empezamos a diseñar todo un proyecto de qué valores, qué principios les queríamos nosotros enseñar. Y una de las bases de eso fue una clase en este curso que tomamos, en donde nos decían que cómo queríamos verlas a los 15 años. Entonces, de verdad, con toda la buena intención de nuestro corazón y de nuestra mente, nos sentamos a diseñar cómo las queríamos nosotros ver. A los 15 años nos imaginábamos a las 2 de 15 años, queremos que sean amables y que sean conocedoras de Dios y que sean... Que no les dé miedo nada. Que no les dé miedo nada y que tengan las herramientas necesarias para abrirse camino en la vida. Padrísimo. Y después la siguiente pregunta era, ¿qué herramientas les quieres proporcionar, no? Bueno, nos encantaría tener una hortaliza en casa. En ese momento no teníamos ni jardín. Una hortaliza en casa, que ellas sepan como cosas que nosotros nunca nadie nos enseñó y que creíamos como importantes, ¿no? Hasta cosas de supervivencia, ¿no? Sí, así, claro, sí. El Boy Scout, bueno, ¿no? Casi que fueran MacGyver en niñas. Entonces, pues nos enfocamos en desarrollar de verdad todo ese proyecto. Déjame nada más para que puedan dimensionar, es que realmente invertimos horas y dinero en hacer esto, o sea, no crean que fue así como una semana y ya, no, realmente fueron meses de ardua investigación, de invertirle dinero, de estar decidiendo, de tomar curso, de leer libros, o sea, sí nos documentamos porque no queríamos equivocarnos, realmente queríamos hacerlo perfecto, cuando menos lo mejor que pudiéramos. Y entonces le invertíamos mucho en lo académico y en lo familiar. Yo me daba la tarea como de investigar todas las posibilidades de plataformas, pagadas, no pagadas, laicas, cristianas, católicas, Torá, raíces hebreas, lo que te puedas imaginar. Y en lo familiar, como todo pues sí, ¿qué necesitábamos hacer para nosotros proporcionarles las herramientas para que ellas fueran lo que nosotros queríamos que fueran?
Y en eso nos llevamos, les digo, empezamos cuando Raquel tenía 2, Ana nació, 2, 3, 4 años. Y pues, la verdad, honestamente, pues nosotros creíamos que ahí la llevábamos. Así como, vamos bien, Ahí sí, vamos bien. vamos. Y ante la sociedad o nuestras familias, pues éramos como los raros, pero nosotros seguros de que estábamos haciendo. Teníamos hasta, ¿no? Nos decían, pero ¿por qué cuando los van a llevar a casa, a la escuela, perdón? No, mira, es que por esto, y Todo teníamos nuestro. razones suficientes y bastantes y poderosas para no educarlas en la escuela tradicional, sino escuela en casa. Y de verdad era una intención, pues, de papá y de mamá, con todo nuestro, pues sí, nuestro bagaje cultural, social, educativo. Y pues por ahí empezamos. Aquí tengo mis notitas. Sí, que ellas, o sea, nuestro objetivo es que ellas fueran e hicieran lo que nosotros creíamos que funcionaba en la sociedad, ¿no? Y entonces de ahí, en lo académico nos fijamos en qué conocimientos nosotros queríamos que ellas adquirieran, desarrollaran. Raquel es una niña muy inteligente, ella aprendió a escribir y a leer solita. Y pues dijimos, pues ahí la llevamos, ¿no? Como que todo lo que nosotros le estamos proporcionando, pues da resultado. Sí sabe. Porque sí sabe. Sí sabe la ¿no? chiquilla. Sí sabe. Y empezábamos como a compararla con otras niñas de su edad de 3 años y pues esta iba más adelantada. Entonces eso nos inyectaba gasolina, nos inyectaba pila, nos inyectaba, pues sí, que ahí la llevábamos. Y pues, ¿por qué no, no? Ahí la llevábamos. Y del otro lado, en lo familiar, nos enfocamos en qué necesitábamos nosotros enseñarles para que ellas fueran esas niñas de 15 años, en unos cuantos años, como nosotros queríamos. Lo que fuera a funcionar en la sociedad, al ser mujeres, al ser hijas de un médico y una licenciada. En ese tiempo, pues, cristianas, ¿no? En ese tiempo éramos cristianos. Que fueran unas buenas cristianas. Que fueran unas buenas cristianas, que conocieran de Dios, que fueran educadas, que fueran amables, que fueran, pues la verdad, todo aquello que nosotros pensábamos que iba a funcionar. Que tuvieran buena conducta. Que tuvieran una buena conducta, que fueran obedientes, que fueran... Y también, ¿por qué no? También que fueran felices. Y como nuestro objetivo era disfrutarlas, ¿no? Y en eso, pues, se centró todo nuestro plan como escuelero. Como lo académico se complementaba con lo familiar y lo familiar se complementaba con lo académico, y como todo conocimiento te generaba una conducta y toda conducta te generaba un conocimiento. Entonces ahí estábamos en ese ciclo. Y la verdad, se los hemos de confesar y con mucho cariño, nos iba bien, las veíamos bien, ayudábamos a otras mamás a desescolarizar a sus hijos, a otras familias, les decíamos cómo le habíamos hecho y qué plataforma y qué plan y la hortaliza y así. Sí, porque ya ves que cuando uno sale del paradigma, otros empiezan a pegar, ¿no? Y entonces, ¡ay, cómo lo hiciste, no! Cuéntanos y a ver, compártenos, ¿no? Entonces, fuera del paradigma. Y pues íbamos, pues nosotros según bien. Y el esquema como funcionábamos era el siguiente. Mamá se hacía cargo del 99.9 de todas las cuestiones académicas, de familia, de todo, porque papá, pues trabajaba, ¿ok? Entonces nada más nos veíamos en la noche y la relación de todo este mundo homeschool, de sentarme y de pasarles, no sé, hasta Montessori, las letras para que las tocaran, hicieran en la arena y que la chiquita empezara las texturas y todo ese rollo me lo echaba yo. Como muchas sabrán, más la casa, más la lavada de ropa, más traca. Más el esposo. Más el esposo cuando llegaba, cansado, hambriento. Y entonces, obviamente, pero nos inyectaba, lo que quiero transmitirles es que nuestra intención era buena. Como que el esfuerzo valía la pena. El esfuerzo valía la pena al ver a nuestras niñas. Y decíamos, sí, ahí la llevamos, mira, qué chulas, ya lee, todo ese rollo, ¿no? Entonces así era nuestra estructura. Mamá, hijas, y después llegaba papá, y a las hijas, porque de repente yo cansada le decía no
O sea, yo de por sí fui no muy buena para las matemáticas. ¡Help! Entonces Moy se ponía con Raquel entre los frijoles y pon los frijoles acá y quítalos de acá los sábados y los domingos. Era centrar nuestra atención en esas dos áreas, conocimiento y familia, ¿no? Y pasaron Raquel tenía 2 años, 3 años, 4 años. Y sucedió que una vez vino mi hermana aquí a México. Mi hermana conoció a Raquel de chiquita, de 2 años precisamente, y luego la vio a los 4. Y platicando, me dice, Pau, ¿qué le pasó a Raquel? Entonces mi cabeza pensaba, me va a decir que ella es una niña homeschooler y que no le hace falta la escuela, ¿no? Y me dice, y yo le digo, ¿así por qué? Y me dice, porque la veo muy triste. ¿Triste? ¿Cómo triste? Me dice, es que Raquel no era así, Pau. Se va mi hermana y se me quedó esa cosquilla en la cabeza. Entonces voy con Moy y le digo, oye, Moy, fíjate que Pati dice que ve a Raquel así, así, así. No, yo creo que fue el ambiente, porque estábamos en una fiesta. Fue el ambiente. Oh, ok. Fue el ambiente. Bueno, ok. Más sin embargo, queridos compañeros, familia, chicos y chicas aquí presentes, hoy lo pienso en retrospectiva y digo, gracias a Dios. Y estamos plenamente convencidos que fue Dios el que empezó a abrirnos los ojos de lo que en verdad estábamos haciendo. Empezamos a ver cómo Raquel, estoy hablando 4 años, era muy agresiva. Raquel era esa niña que se paraba y decía, no, mamá, así no lo voy a hacer. Y yo decía, híjola. Decimos, ¿qué carácter tiene? ¿Qué carácter tiene? ¿No? Es un carácter fuerte. Y la mandábamos al famosísimo timeout. Ahí vas a pensar, a ver, cálmate. Ahí vas a pensar y vas a decir, porque mira, lo que vamos a hacer es esto. Vete a pensar. También empezamos a notar cómo Raquel, de chiquita, de salir con el calzón en la cabeza, o sea, de lo extrovertida que era, a sus 4 años era una cosa que no quería hablar, bueno, ni salir a la calle. Ni salir a la calle. Empezamos también a ver que era muy retante. ¿Y si no lo hago qué? Yo decía, órale. Investigábamos, porque acuérdense, era académico y familiar. Investigábamos como qué le pudo haber estado pasando a la criatura. Y veíamos, no, pues es que es un síntoma de cuando vaya a ser adolescente, porque la adolescencia es antes. Dice, bueno. La crisis de los 4. Y la otra ya tenía 1, 2 años. Los berrinches de la de 2. No, esto es normal. Ay, vamos bien, no importa. Va, sígale. O nos regresábamos al esquema anterior. O nos regresábamos al esquema anterior a buscar qué faltaba. ¿O qué otra herramienta podríamos investigar? Y así pasamos en lo académico por todas las plataformas que te puedas imaginar. Pagadas, no pagadas, en inglés, en español, les digo, laicas, cristianas. Agarramos hasta una católica una vez, así como un pedacito de acá, un pedacito de acá, un pedacito de acá, y armábamos la personalizábamos, ajá. Y en lo familiar también, como cada cosa que les pasaba a ellas, en la agresividad, en los berrinches, buscábamos cómo las podíamos ayudar, porque acuérdense, nuestra atención estaba centrada en ellas. Estábamos volcados en ellas. Ahora también empezamos a ver que Raquel con la hermana, con Ana, era una mirada así de, ¿cuándo te vas a ir? O sea, ¿cuándo te vamos a devolver por donde veniste, criatura? Un día hasta la puso en la puerta, en una cajita, la puso en la puerta. En ese momento dijimos, no, ha de ser normal. Pues claro, porque se siente rechazada, y a todo le encontrábamos una justificación, un nuevo camino cual añadir a nuestra estructura o cambiar totalmente el panorama. Más sin embargo, ya en ese, pásate hasta los resultadillos. De verdad, en ese como ir abriendo los ojos de lo que en verdad estaba pasando, yo empecé a darme cuenta que así como ella estaba agresiva, retraída, retante, triste,
que era otra niña que yo decía, Dios mío, o sea, ¿dónde la dejamos a la que nació? Yo empecé a ver que yo estaba deprimida. Yo le empecé a decir a Moy, ¿sabes qué? Es que yo me siento que vamos o sea, estamos chuecos. Algo está pasando, Moy, algo está pasando. Y en este esquema en el que está viendo en su pantalla, donde hay mamá, papá, hija, si se fijan, entre mamá y papá no hay una unión, ni entre hija e hija tampoco. Nuestro objetivo en la vida eran ellas, con la mejor intención, hasta ese momento nosotros pensábamos que eso era el amor, sí estamos volcados en ellas. Y del lado de Moy, pues él también empezó a abrir los ojos. Bueno, al principio tal vez no fue abrir los ojos, sino llegaba a casa después de una jornada laboral así extenuante y llegaba y veía que Pau ya se estaba o llorando, enojada o gritándole a la niña, a ver qué pasó, a ver hija, ves que pues hazle caso a tu mamá, escúchala y a ver Pau, ya tranquila, ¿no? O sea, trátala bien, es una niña pequeñita. No, y me decía, pues es que tú también interactúa con ellas, es que te hace falta estar con ellas. Y así todo cansado, así, ya, por favor, o sea, en una desesperación de decir, ¿por qué están ocurriendo estas cosas en casa? Si se supone que estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Y pues ciertamente como papá en ese rol, pues estaba muy desapegado, decía, es que no puedo, o sea, no me puedo quebrar en 24 horas, o sea, no, porque luego estaba en el trabajo y me mandaba un mensajito, es que Raquel ya tiró otra vez la leche y no, y es que no me está haciendo caso y ya me volvió a aventar las cosas y estoy trabajando, o sea, dame chance, estoy trabajando, ¿no? O sea, pero fíjense cómo en ese desapego o desentendimiento de lo que estaba ocurriendo en casa y decía, bueno, pues cuando llegue ahorita voy a platicar con Pau, ahorita voy a platicar con la niña y a ver cómo lo resolvemos y regresábamos otra vez al esquema anterior de ver qué conducta estaba incorrecta y cómo corregirla. Y muchas de esas veces en desesperación y frustración humana, ¿no? O sea, y ya hasta me remuerde el corazón perdón por, dije que arriba yo. De verdad me duele en el corazón haber tenido que darle con un palazo a mi hija para corregir una conducta. Con esa vara de la corrección. La famosa vara de la corrección y, híjole, ahorita lo recuerdo y me sigue doliendo porque es, ¿no? O sea, más sin embargo, pensando con una buena intención de que le estaba corrigiendo. Porque aparte, en ese punto, también investigábamos si era lo que se necesitaba hacer, ¿no? Entonces, en esa investigación encontramos también gente que nos dijo, y libros en donde dice, y sitios, y blogs, y cuánta cosa, que decía, sí, necesita corrección, más vale a tiempo, pero sin emoción. Usted tranquilo. Entonces Moy respiraba. Sí, literalmente. Respiraba y dice, Pau, es que lo voy a hacer sin emoción. Le voy a explicar por qué. Y le explicaba. Sí. O sea, no crean que era de agarrar, no, le explicaba, Raquel, mira, esto que hiciste estuvo muy mal por esto, y te voy a dar 3, y no sé qué, y le agarraba y le daba 3 con una palita de madera, y se le quedaba viendo Raquel. Eso era la situación, como la base en la que estábamos construyendo todo ese, pues, bagaje homeschoolero. El resultado, les vuelvo a repetir, en lo académico era muy bueno, en lo familiar nosotros creíamos que sí, hasta que empezó a brotar todo esto. Y entonces en ese momento... Pues, sí, pues Pau que ya estaba identificando como una depresión y yo como una frustración, la verdad es que también entre nosotros empezó a haber problemas serios, problemas fuertes, ¿no? De entre marido y mujer. Y realmente o sea, prácticamente nuestra familia se estaba desintegrando y no sabíamos qué estaba pasando. No había así como una respuesta clara y en tiempos de oración y haciendo nuestro mejor esfuerzo humano en tratar de identificar cuál era, pero yo decía, pues es que Pau tiene un problema, ¿no? Y ella decía, no, pues es que tú tienes un problema. Y no, ¿sabes qué? Las niñas tienen un problema. Entonces... es ahí donde empezamos a pedir ayuda, o sea, necesitamos ayuda.
pero más, esa ayuda la empezamos a pedir como para, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué vamos, sí, como así, hey? Sí, es que si Raquel no gritara, si Raquel no contestara, si Ana no hiciera berrinches, nuestra vida estaría tan bien. Porque ya Raquel leía, escribía, o sea, lo académico no era un problema. Y entonces fue cuando pedimos ayuda y bendito sea Dios, empezó todo un proceso de desconstrucción, literal, de 6 años de homeschool, de 6 años de, pues, esa creación de este mundo, que ahorita lo vemos, fue un mundo artificial creado sobre una base totalmente disfuncional. Y el resultado lo hemos visto en 3 años con Raquel. Entonces yo le decía es que si así va a estar Ana, o sea, yo me voy a tirar del puente. Y se los digo en serio. O sea, literal. Literal, yo agarraba muy en la noche y le decía, yo me voy a tirar del puente, ¿eh? O sea, me das una pastilla, a ver qué me das, porque yo las voy a terminar, bueno, jalándole los pelos, algo les voy a hacer. O sea, literalmente yo bloqueando la puerta para que no se saliera a aventarse del puente. O sea, literalmente se estaba saliendo para hacerlo. Y en nuestra idea, pues la verdad no sabemos ni qué fue primero, el huevo o la gallina. Más sin embargo, pues tomamos la decisión volvemos a repetir, de pedir ayuda y que alguien nos ayudara a arreglar este desastre en el que nos metimos por empezar a crear un sistema homeschool basado en algo que estaba destruido ya de antemano, ¿no? Y entonces, lo que empezamos a reconocer fue la importancia de ser. Porque ya éramos, la verdad es que ya éramos, ¿no? Yo en ese tiempo, a los 40 años, sí, 40, ¿no? Sí, como 40, ya éramos personas construidas por nosotros mismos, pero sumamente disfuncionales. La pregunta clave que me hizo la persona que me ayudó, me dijo, ¿quién eres? Y yo le dije, pues soy Moisés Cuevas, soy médico, soy esposo de Pau, soy papá de las niñas, soy esto, soy lo otro, soy aquello. Y me dijo, eso que me estás diciendo, eso no eres. Yo, ¿cómo que no soy? Pues sí soy. No, eso no eres. A ver, y entonces fue empezar a hacer la primera reflexión fue de quién era. Y pues ahora sí que reconociendo, y esta es la parte tal vez crucial de todo, reconociendo que a pesar de tener estudios profesionales, a pesar de tener una inteligencia humana, la construcción del ser estaba sin fundamento. Y déjenme acá, les comparto cómo era. Y bueno, ya ahorita sigue aflorando eso, porque me consideré, y bueno, Pau también ahorita les compartirá, una persona, un hombre sumamente emocional, pero no solamente por emotivo, sino que también con arranques de ira, con muchos miedos, con frustraciones, o sea, sumamente emocional. También con una identidad ausente como hombre. O sea, cuando me dijeron, ¿cuáles son las funciones de un hombre? Yo, pues y dice, no, o sea, espérate, no tienes idea de lo que es ser un hombre. Y dije, pues entonces tenía una identidad ausente como hombre, sumamente inmaduro. Les digo, el conocimiento profesional o los conocimientos académicos no te dan madurez. Me considera, hasta ese momento fue, ¿no? Una persona inmadura. Totalmente volcado al exterior, a ver qué necesita Pau, a ver qué necesitan las niñas, a ver qué necesitan, o sea, volcado totalmente al exterior, demandante, exigente, competitivo, con necesidades insatisfechas, irresponsable y sobre todo muy dañado. Desde niño no, por mis 40 años, muy dañado, pero aquí lo interesante es que lo acepté y lo reconocí. Dije, sí estoy así. Y sí soy esto, ¿no? Fui construido, pero me costaba mucho trabajo
porque dije, oye, es que por 40 años yo estuve construyendo esto que pensé que estaba bien y ahora me vienes a decir que no era así. Y entonces el paso importante fue primero reconocerlo. ¿Quieres decir algo? Yo de mi lado, de las cosas que empecé, gracias a Dios, a reconocer, fue que era yo no una mamá castrante, más bien una mujer castrante. El llegar a reconocer que el ser mamá solamente era el que Dios me dio la habilidad de parir a estas dos criaturas, pero la que las estaba educando era la misma mujer que había salido de la casa de mi mamá, peleada, agarrada del chongo, con una mamá castrante y repitiendo exactamente las mismas conductas que mi mamá y que mi abuelita, sin querer repetirlas. Pero ya las traía yo tatuadas en la célula, en la médula. Y desde ahí, a pesar de, vuelvo a lo mismo, de todo el bagaje académico mío y el bagaje académico que les estábamos aportando y del supuesto objetivo familiar, la que estaba guiando a ellas dos, a Ana y a Raquel, era esta mujer dañada. Esta mujer triste desde más de 20 años atrás, creyendo que al ser mamá, ya el chip de la maternidad y el chip el instinto maternal me iba a hacer las cosas de una manera funcional. Y la verdad es que no. Entonces, esa era la base sobre la que sentamos todo este proyecto homeschool en nuestra familia. Entonces, la primera pregunta fue, ¿quién soy? Y reconocer que hay límites o un cerco o cercos establecidos y que nosotros, bueno, creemos en Dios y creemos en las Escrituras, que son cercos puestos por Dios para nosotros. Y sin embargo, estaba viviendo afuera del cerco, totalmente fuera de los límites que Dios marca, haciendo las cosas a mi manera, y siendo sumamente dañado también, igual que Pau, ¿no? O sea, todo ese daño también recibido de parte de mis padres, de parte de la familia de la que vengo, pero también reconociendo que era responsabilidad mía las actitudes que había construido. Entonces, con esos límites y con una gran definición que ahorita les vamos a compartir, que no sabía lo que era el amor. Y ahora saber la definición de amor desde una perspectiva bíblica y entender que el amor es la decisión racional de perfeccionarme continuamente para servir a los demás, fue tal vez una pieza clave para poder hacer toda esta restauración del ser. Porque si fijan, estábamos desintegrados como individuos, como pareja, como padres y como familia. Y pensando que al nosotros proporcionarles a ellas esas herramientas académicas y esas herramientas de conducta, era porque las amábamos. Y la verdad es que, pues no, porque nosotros creíamos que ellas son las que necesitaban aprender, que ellas son las que estaban pues en blanco, y nosotros era nuestra responsabilidad enseñarles. Pero imagínate desde dónde les estábamos enseñando a vivir. Deja tú las matemáticas, a vivir desde nuestras frustraciones, desde nuestra tristeza, desde nuestra cero amor, ni siquiera para nosotros, porque no nos habíamos dado cuenta que necesitábamos cambiar. La plenitud del ser viene con adquirir la responsabilidad de las consecuencias provocadas por los daños del pasado. Es decir, soy responsable de todo ese daño, no importa quién lo haya hecho, a lo mejor mi papá, mi mamá o lo que sea, pero soy responsable de ese efecto en mí y de esas consecuencias en mí y de lo que estoy expresando. Esa es la plenitud del ser. Eso es, ¿no? Acá lo pusimos también, eso es plenitud. Responsabilizarme de todas esas expresiones dañadas y decir, ok, voy a perfeccionar
cada una de estas situaciones para realmente poder servirles. Porque antes lo que hacíamos era responsabilizarlas a ellas. O sea, yo me enojo por lo que tú haces o a él. Yo me enojo y estoy histérica porque tú haces o porque tú no haces. Yo estoy triste porque tú no me hiciste caso. Yo no entiendo por qué tú no haces tal cosa. Tú Tú deberías estar deberías hacer haciendo eso. esto. Te Tú toca toca hacer hacer esto. esto. Todo el tiempo era hacer responsables a dos criaturas de 2 y 5 años de mi forma de ser, de mis respuestas, de mi conducta, de mi pensar, de mi vida. Y cuando me di cuenta y lo expresaba, yo es que yo quiero disfrutarlas. O sea, cuando caí en cuenta dije, ah, caray, no, pues si no te las dieron para que las disfrutes. Y en ese disfrute, entonces ellas necesitaban hacerme feliz a mí. Y si hacían algo que a mí no me parecía, aunque estuviera bien hecho, pero a mí no me parecía, yo les decía, oye, ¿por qué lo haces así? Dicho sea de paso, aquí enfrente vivimos en una colonia muy chiquita, y de verdad, antes de hoy, llevamos aquí viviendo 6 meses, antes de hoy, no habíamos escuchado Así, los vecinos. ningún pleito, madre e hijos, no. En la mañana, Hoy. repasando hoy, así entonces tú aquí, tú acá, y decimos esto. Ay, Dios mío, en la casa enfrente, la mamá, ¿por qué escribes así? Te dije que va de derecha a izquierda, rácata. Los dos pasmados, le dije, muy, es que eso sí íbamos a hacer. Ahora sí que para allá íbamos, para allá íbamos. Y la mamá le decía, lo vas a hacer como te estoy diciendo que lo hagas, porque eso es lo que sirve. ¿No? Y además también le decía, eres un flojo, eres un desordenado, eres un... Fíjate cómo expresamos el eres como si realmente eso Eso fueran. fuera. Y le decía muy, le dije, fíjate nada más, muy, para allá íbamos. Y de verdad nos agarró el sentimiento de gratitud, Sí, de bendito sea Dios. Aunque nos tardamos, aunque fue un proceso muy doloroso, muy. el poder, porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos con lo que ya hicimos chueco? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque veíamos el daño a Raquel, Le, veíamos el daño que le causamos a Raquel. le preguntábamos a la persona que nos estaba ayudando, oye, ¿qué hacemos en esta situación? Y nos decía, nada. ¿Cómo nada? Pues está... No, es que tu responsabilidad es ser. No lo entendíamos y espero que podamos compartirlo de una manera sencilla, porque la importancia de ser una persona con amor, con plenitud, y déjenme agregar otras, con madurez, con responsabilidad y una persona íntegra, eso es lo que va a contribuir a que otras personas, en este caso nuestros hijos, nuestras hijas, también sean. Los problemas de conducta que podamos expresar, el problema no está en la conducta en sí misma, está en el ser, está en el ser. Y cuando entendimos eso, realmente fue un cambio importante, porque yo le decía, ¿qué hago con la Pau? Si luego llora y luego grita y luego hace y luego no hace y luego nada. ¿Cómo que nada? Pues ¿qué no lo está? ¿Qué no ves? Decía, no, nada. Tu responsabilidad es tú ser el hombre que Dios diseñó. Y lo que ocurre es que cuando realmente mi ser empieza a ser pleno, es cuando la otra persona también empieza a ser plena. Y con Raquel, lo que primero fuimos, cada uno por separado, o sea, no crean que fue algo así de vamos a hacer, no. Cada uno hizo su trabajo y seguimos haciendo nuestra chamba, cada uno en separado. Yo me ha costado trabajo, pero he entendido que hasta el título de mamá me estorbaba, porque me puse en una posición de autoridad en donde yo te voy a enseñar a ti. Y eso nos estorbó mucho. Mucho. Muchísimo. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nosotros, en sanar esos daños que traíamos de nuestra casa, en decidir meternos en ese cerco, como Dios nos estaba indicando y nos estaba de verdad invitando, ahora sí que hacer. Hablamos con Raquel, nos la llevamos un café. Raquel tenía 5 años, 5 años y medio. Nos le llevamos un café, se sentó y
Moy empezó a pedirle perdón por el daño causado. No por los golpes solamente, sino por el daño que ya se le había causado y que ella lo estaba expresando en agresividad, en enojo, así todo el tiempo se defendía, en hurañismo, y se le quedaba viendo. Yo me acuerdo que Raquel de cuenta que estaba así en medio y Moy así, así. Entonces Moy le decía, yo te quiero pedir perdón por el daño que te causé, ¿te acuerdas? Bueno, fueron 3 veces, o sea, no crean que era diario, fueron 3 veces En sus 5 en sus años. 5 años, 3 veces en donde le pegó con la palita. Y la niña, Raquel, Se se acordaba perfectamente de lo que ella había dicho, de lo que él le había dicho y de mí parada, pasmada, de con lo que estaba sucediendo. Y entonces le decía, sí, papá, sí me acuerdo porque así y asado, y después así y asado, y después así y asado. Y Moy lloraba y lloraba y lloraba, y le decía, perdóname, ¿qué daño te causé? Y ella empezó a hablar. Dice, a partir de ahí, papá, yo no quería, tú me dabas miedo, yo no quería estar en esta familia. Y yo estaba así con el café, así con mi taza así. Que uno Decía, pensaría Madre que Santa, o sea, por ser pequeñitos como que no pensarían en esas cosas, y no, pero sí, ¿no? Dice, esas son cosas de adolescentes, ¿no? No, no es no, cierto, desde no. niños con esos efectos, o sea, sí tienen esos mismos Y pensamientos. su pensamiento era, es que yo necesito ser como ustedes quieren que yo sea. Cuando oí eso, la quijada se me cayó y dije, Madre Santa, o sea, chillamos, nos abrazamos y nuestra pregunta era, ahora, ¿cómo le ayudamos? Siendo nosotros una mujer madura, una mujer responsable, una mujer de dejar de competir con él, una mujer, dejar de ser mamá. En esa estructura de yo te voy a cuidar y yo te voy a enseñar, Sí, ser una mujer. algo que nos ayudó mucho fue quitarnos Uh-huh. todo título, Acuérdense que yo era licenciada en educación. y yo médico, ¿no? Entonces decía, no, espérate, antes decía, yo soy médico y por eso voy a hacer, no, me quito ese título porque eso no soy. Soy papá, no, eso no soy. Soy esposo, no, eso no soy. ¿Qué sí soy? Soy un hombre que está buscando la plenitud de ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Y, y pues así empezamos este viaje. A mí, la verdad, y he de confesarles, me pesaba mucho lo académico. Me pesaba, y de verdad había noches que yo decía, bueno, y luego ya que sabe leer y escribir, ¿y ahora cuándo vamos a sumar, a restar, a multiplicar, y la raíz cuadrada, y luego el examen y la certificación, y cuando empezamos en este proceso, no, acuérdense, nos habíamos cambiado de modelos educativos y habíamos inventado el nuestro, luego éramos súper rígidos, luego éramos on school, raw school, mu school, bueno, a todo el school le hicimos, pagado, no pagado, en inglés, en español, bilingüe, trilingüe. Nómbrenle y seguro le hicimos. Le hicimos, AC, no AC, lo que quiera. Y hasta que le dije a Moy, no me importa el comprobar que ellas van a aprender. Yo, de verdad, el día que lo necesiten, por su actividad, por su curiosidad, lo van a pedir. Tengo confianza en eso. No, ya ha pasado. Y empezó a pasar. Pero ahí nos vamos para allá. Pero a lo que voy es, esa parte también académica también pesaba mucho. Mucho. Y veía que todas mis amigas alrededor era al revés. Entonces van a ir al TEC de Monterrey y van a ir yo soy egresada de la Ibero, entonces bueno, ya sabrán, es una universidad muy reconocida aquí en México, entonces mis compañeras de la universidad son igual, Ibero, y pues sus hijas van para allá, sus hijos, sus hijas, y yo decía, pero es que yo ya no quiero eso. Y entonces nos empezamos a centrar en este trabajo, cada uno su trabajo, y en poder influir en ellas para que ellas empezaran a formar su ser. Muy bien, entonces de acá del ser, cuando ya empiezas a ser pleno, cuando ya decidiste perfeccionarte y ser responsable para poder servir a los demás, y esto es un proceso continuo, entonces es cuando realmente empezamos a existir. Primero soy, luego existo. Y existir es estar fuera de uno mismo para ayudarles a otros. Y es ahí cuando reconocimos que el rol principal que tenemos es de ser facilitadores para que ellas sean. Olvídate de que facilitadores para que sepan algo, no.
facilitadores para que tengan tal o cual conducta, no. Nuestra única misión, lo hemos entendido así, es ser facilitadores para que ellas sean quien Dios quiere que ellas sean. Eso es ahora sí que nuestra tarea principal. Y cuando entendimos esto y lo empezamos a aplicar y vimos los resultados, entonces entendimos el modelo educativo de esta familia. No sé si tú quieras hacer algo similar, no lo sé, pero esto es cuando menos lo que sí te puedo decir que estamos haciendo en casa y que es lo que realmente nos ha servido, y vemos los resultados y decimos, estos sí son resultados que queremos y que seguimos en el proceso de aprender. Entonces, siendo como hombre, soy y existo para otro ser, para facilitarle a la otra persona que también sea. Y entonces empieza esta interacción, y por eso se llama interdependencia. No es que seamos personas independientes aisladas, sino que somos interdependientes el uno del otro, y entonces somos aportativos el uno del otro. Por lo tanto, somos personas autónomas, y facilito para que la otra persona también sea autónoma y se haga responsable de sí misma. Y eso pasa con otros seres. Si te fijan, a propósito no pusimos aquí ningún rol ni quién es quién, sino simplemente de mi ser, para que se facilite quien seas tú. Y entonces estamos viviendo dentro de el marco, cercos o límites que Dios establece en su palabra. Entonces, esos son los límites que sí tenemos. O sea, de ese límite no nos salimos, y entonces todos somos aportativos los unos para los otros dentro de ese límite. Y eso es lo que se conoce como, o cada uno de estos individuos en esta familia que están viendo aquí en pantalla es único, diferente y distinguido. Reconozco que soy único, diferente y distinguido. Pero también ellas. Pero también ellas y también ella. No son una extensión nuestra, no son una creación nuestra, no son algo que nosotros vayamos a modelar, sino vamos a influir en ellas. Entre los resultados, perdón. No, bueno, ya, ¿verdad? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá, ya casi acabamos. Ahí están los resultados que ahora sí podemos tener la comparativa de cómo lo estábamos haciendo antes y quiénes somos ahora. Y realmente vemos los resultados, por ejemplo, sobre todo en nuestra hija mayor, porque ella fue la que más daño podemos decir que hicimos. Pero justo ayer lo veíamos que salimos. Fíjate, antes ya ni siquiera se acercaba a otros niños y le daba pena y ya no quería convivir y ya se retraía mucho. Y ayer la veíamos tan plena y tan única y acercándose, y oye, jugamos, y oye, hacemos, y vente, vamos, ¿no? Digamos que su ser se está expresando ahora de una manera más funcional. Ya empieza a funcionar como ella está diseñada. Y bueno, otra de las cosas que hemos logrado gracias al trabajo pues de cada uno, es la comunicación. Hemos llegado al punto de poder sentarnos en la mesa y hacer dinámicas de ¿tú qué ves? ¿Tú cómo me ves? Y que un hijo te diga cómo te ve. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos van a gustar. Y al revés también. Y ya, ok, mamá, ¿tú cómo me ves? Y entonces cada uno, y así cada uno de cada uno, y anotamos, cada quien tiene su hojita, y anotamos así las cosas en las que cada quien va a trabajar, en la que cada quien se va a hacer responsable, en la que cada quien va a responder por esas actitudes o por esas cosas funcionales y no funcionales, las funcionales para seguirlas haciendo y las no funcionales pues para cambiarlas, ¿verdad? Eso es una cosa deliciosa, el que ellas puedan llegar y decir, por ejemplo, Raquel otro día nos dijo, es que ustedes me traicionaron, porque íbamos a tener un perro, ya no lo tuvimos y así, ¿no? El que ella puede decir, me traicionaron, el que tenga esa libertad de querer estar, de querer hablar, de expresarse sin temor a represalias, ¿no? Otra de las cosas que en el otro modelo era que Raquel ya no permitía como mucho contacto físico. Y yo dije, pues es que así es. Y a partir de estos cambios, primero de nosotros, y empezar a hacer y empezar a vivir de esta forma, Raquel llega y abrázame mamá. Entonces nos quedamos abrazadas, hacemos un tiempo de abrazos, de besos, y Ana, bésame mamá, bésame. Entonces ves cómo el resultado, a ellas les gusta estar en esa libertad de estar aquí,
de vivir en esta familia, de vivir en esta comunidad, no en una comunidad, en esta comunión de seres que nosotros no, o sea, no, pues no estamos arriba de ellas. Y eso hemos visto cómo van floreciendo, al igual que nosotros. De verdad, si no hubiéramos hecho esta decisión y este cambio que nos dolió mucho, yo creo que ya estuviéramos divorciados, para empezar. Es muy probable. Muy probable, muy probable. Otra cosa es la seguridad con la que ellas van viviendo y aprendiendo académicamente. Soltamos también esa presión y esa tensión y esa exigencia. Y son muy, pues ellas llegan y dicen, oye mamá, Ana dice, ya quiero aprender a leer, mamá. ¿Ok? Entonces en el día a día, no es que nos sentemos a enseñarle, porque no le enseñamos eso, ni nada, sino en el día a día, vamos, mira, aquí, mira, es una M y una A que suena, ma, ya ese ya viste, ma, y así, vamos juntos a todos lados, al mercado, al súper, al banco. O también al trabajo me acompañan. Al trabajo. Y en el trabajo, digo, en el camino vamos platicando y se van dando cuenta, o sea, por ejemplo, la interacción del dinero, ¿no? Oye, ¿cómo, a ver, tu paga, ¿no? O sea, pero ya son adicionales a quienes son ellas. Y entonces ahora ante la pregunta que mucha gente nos hace es, ¿ustedes hacen homeschool? La respuesta es no. Nosotros no hacemos homeschool, ni onschool, ni raschool, ni nada school. Nuestro objetivo es vivir en el día a día, cada quien siendo responsable de su ser, aportando y viviendo. Y ese es en lo que nos hemos convertido. Sí, y nuevamente los conocimientos y las conductas van aportando a quienes son, pero si el ser está dañado, por más conocimientos y conductas que tú quieras cambiar, no va a haber diferencia. Entonces lo importante es ser y lo demás se va dando. Claro que, ¿no? O sea, por ejemplo, Raquel que sabe matemáticas, ¿no? Y Ana que también empieza a saber las letras. O sea, ya empezamos a ver quiénes realmente son para que no perdamos tiempo en que se desarrollen a lo que, ¿no? El Señor quiere que sean ellas. Entonces, ahí, ¿no? Y pues ahora sí que la norma que nosotros tenemos acá en casa es hacer el resultado. Es hacer con amor y buen humor. El amor visto desde esa perspectiva de cada uno y que nos hace de verdad somos una familia de mucha risa, de mucho disfrute. Y pues no solo eso, sino que también sabemos y entendemos que estamos cumpliendo con nuestra función de hombre hacia mis hijas y de mujer hacia nuestras hijas. Y de nosotros. Y de nosotros con nosotros mismos. Y ¿no? Pues empezar a ser una familia funcional que sea una familia como Dios quiere. Para poder en un momento servir, serle útil a alguien más que venga en el camino y que podamos aportarle algo a su vida. Bien, bueno, con eso terminamos nuestra charla del día de hoy. Esperamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. Creo que va no sé, Angie. Lucy, no te escuchamos. No se escucha, Lucy. Ahí nuestra amiguita, mientras que va resolviendo el micrófono, ahí puedes ya hablar, Lucy. A ver, ¿ya me escuchan? Ahí te escucho. Es que tenía el Bluetooth en la bocina y por eso se iba para allá, para la bocina, mi audio, pero creo que ya estoy. Bueno, les decía, creo que varios nos tienen con el corazón detenido, así como parando oreja. Y la verdad que es muy interesante cada una de las etapas que nos comparten. Gracias por ser tan abiertos y tan sinceros, primero que nada, porque no sé los demás papás, mamás o tías que están aquí, pero siempre uno aprende más de las malas que te cuentan. Porque si nada más te cuentan las puras buenas, dices tú, híjole, como que no me identifico mucho.
porque yo estoy batallando. Entonces, si no estás batallando tú, pareciera como que tienes un don sobrenatural, que fuiste beneficiado con ese don y yo no fui beneficiada, ¿no? Sin embargo, escuchar sus idas y vueltas, sus altas y bajas, creo que nos nutre muchísimo. Por lo tanto, se abre este espacio para preguntas. Vi que una persona puso una pregunta, no la entiendo al 100, si está aquí, igual podemos abrir el micrófono, pero decía algo así como que, ¿cómo desarrollar el ser sin pretender evaluarse el uno al otro? A lo mejor se refiere como que no hostigar, ¿no? O sea, mientras te ayudo a ser quien debes de ser, no te presiono o creo que eso es lo que estoy entendiendo. No te juzgo, te ayudo, pero sin juzgarte. Aquí creo que está la persona que lo comentó. No sé si entendí bien la pregunta. Ahora sí que quien fue, si puede abrir su micrófono y hacerlo como Sí. allá. Ahí ya puso Javier L. Sí, Eso ese es, soy o sea, yo. ¿cómo te ayudo sin juzgarme, sin ponerme en un plan de yo lo sé más o yo lo puedo todo y aprender, ¿no? A ver si pueden compartirnos eso. Sí, sí, gracias. Bueno, no, en concreto es como siempre hay una tendencia a evaluarse al otro, ¿no? De cómo lo estás haciendo y para ver, pues, con una buena intención, obviamente, de lo estás haciendo bien, lo estoy haciendo bien, pero entonces mi pregunta era así, ¿cómo desarrollar el ser como pareja en el sentido de que no estemos como, sí, evaluándonos, ¿no? Sino más bien más ocupados en desarrollar el ser y no en evaluar a mi cónyuge en cómo lo está haciendo y no, eso, no juzgar a uno, Claro. sí, como no entrar en ese terreno de inspeccionar cómo va ese proceso, sino más bien dejarlo fluir, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en ese sentido? Esa era la pregunta. Mira, lo voy a poner con un ejemplo concreto. Por ejemplo, la limpieza del hogar. La limpieza del hogar, de acuerdo a las funciones, era un tema aquí en la casa, ¿no? O sea, llegar a casa y ver en la casa de repente los trastes sucios, el piso sucio, y ¿sí? Entonces, en lugar de enfocarme en qué está haciendo mal el otro, entonces agarro la responsabilidad de hacerlo y de decir, a ver, soy el hombre y es responsabilidad mía, entonces voy a hacerlo. Y eso genera un peso que jala a los demás. ¿Ok? Entonces, cuando yo adquiero la responsabilidad que me corresponde, la que me corresponde, no la que le corresponde al otro, sino la responsabilidad que es atribuible a mí, la agarro y desarrollo esa responsabilidad y dice, soy responsable de esto, los demás automáticamente se jalan a decir, y si él está haciendo su responsabilidad, entonces yo voy a hacer también mi responsabilidad. Por eso es el cambio interno genera también un cambio en el otro, porque es un cambio que viene a partir del ser responsable de. ¿No? Entonces yo dije, pues yo soy responsable de estos trastes, pues yo los lavo, yo los limpio, yo todo. Y automáticamente fue un switch y que agarraron la responsabilidad, por ejemplo, las niñas de tender su cama. Y dice, oh, espérate, y mi esposa de hacer también sus responsabilidades. Entonces es sin yo juzgarles, sin yo decirles, sin yo ni siquiera mencionarles, ¿no? Ay, otra vez los trastes, mira cómo están, ¿no? Agarré responsabilidad, soy responsable de esto, lo hago y automáticamente el otro también cambia. Yo te he de contar, Javier, que para mí no fue tan fácil. Para mí no fue tan fácil el llegar a ese punto sin antes haber batallado mucho en lo personal con mi ser controlador, con mi ser que las cosas fueran, o sea, si él me dijo, dijiste, Moisés. Y era un pleito casado diario hasta que, de verdad, el hacerlo y hacerlo y hacerlo, ¿qué hacía en lo personal? Llegábamos a un acuerdo de, por ejemplo, Moy pagaba la luz, por ejemplo. Moy, ¿te acuerdas de pagar la luz, Moy? Sí, Pau, sí, Pau, sí. Pau. Y de repente llegaba un día y ¡fum! No hay luz. No hay luz. Bueno, Javier, si me le iba yo a la yugular, era poco. Entonces, bueno, circo, maroma y teatro, pero lo regañaba y lo castigaba, y como su mamá,
porque no nada más era mamá de mis hijas, era también mamá de Moy. En este cambio, yo decía, ok, llegamos al acuerdo de que él paga la luz, porque no pasó una, dos, pasaron 3 veces ya en este proceso. Entonces, no pagó la luz, ok, llegamos al acuerdo de que era su responsabilidad. Mi responsabilidad era ponerme yo un límite de no ser su mamá. El límite me lo empecé a poner yo a mí. Entonces dije, ok, mi límite es, no lo voy a castigar, no lo voy a regañar, voy a ver si puedo ayudar en algo para que eso se resuelva. Entonces llegaba, ya claro, después de 3 intentos, se fue la luz. ¡Y! ¡Pau! Se me olvidó apagar la luz, porque fíjate que fui, que vine, que no sé qué. Y mi responsabilidad era mi límite. No le voy a regañar, no le voy a irme a la yugular. Ok, ¿qué hacemos? Pues con velita y mañana lo pago. Va, con velita y mañana lo pagas. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo hacerle para no meterse con el otro? Es, necesito ponerme un límite yo. Hasta aquí voy a llegar. Y él, por su lado, él se pone su límite. Hasta aquí voy a llegar. Mi límite en lo personal era, no voy a regañar, no voy a gritar y no me voy ni siquiera a meter. Nada más es, fue tu responsabilidad, pues págalo y ahorita lo necesitamos resolver. Entonces, el empezar a centrar mis ojos en mí, en lo que yo hago, en mis maneras de contestar, en mis formas de expresarme, en mis formas de hablar, en mi tono de voz. Entonces, cuando te centras en ti, pues ya el otro, ya lo que haga o no haga, es su responsabilidad. Y es igual con las niñas. Llegamos a un acuerdo y ellas saben que es su responsabilidad. ¿No la cumplen? Ok, ¿qué pasó? Porque lo que tú hagas influye, lo que tú hagas ayuda o perjudica a esta familia. Pero es cada quien poniéndose, ¿cómo hacerle para no meter sino juzgar? Poniéndose en lo personal un límite. Sí se necesita desarrollar como esa capacidad de estar atento a lo que está pasando adentro de mí. Estar atento a mis emociones, estar atento a los pensamientos, estar atento a las conductas, inclusive a las gesticulaciones. Porque eso está expresando quién realmente estoy siendo ahorita. Y entonces es ahí donde hay que enfocarse a decir, ok, pero espérate, ¿eso es lo que Dios quiere que sea? Entonces espérate, primero hago mi trabajo interior, desarrollo y entonces también adquiero la habilidad de escuchar al otro cómo me ve y qué está pasando. Ok, si lo que me está diciendo puede ser que sea verdad, déjame lo reviso. Y voy y lo reviso, entonces sabes que no he desarrollado la responsabilidad de pagar a tiempo la luz, del agua, el teléfono, entonces, porque nada más dijo la luz, pero en realidad era todos los servicios. Entonces, ok, desarrollo la responsabilidad de no pasarme el límite de las fechas, ¿no? Entonces, así es como más o menos lo hemos estado haciendo. Me parece que tienen otra pregunta por ahí. Griselda Torres, ¿gustas prender tu micrófono? Sí, Pau, muchas gracias por su aportación tan maravillosa, la verdad. Mi pregunta para Moisés es, ¿cómo organizas tu tiempo para aportar con tu parte colaborativa en la formación de tus niñas, no solo en las actividades del hogar y responsabilidades como marido, ¿no? Sino en qué tiempo, en qué horario, cómo están organizados tú y Pau para que tú le aportes de tu persona esa formación a tus hijas. Ok. Afortunadamente tengo un trabajo ahorita en ese momento que es flexible en cuanto a muchos tiempos. Entonces, habitualmente o más o menos el acuerdo que tenemos es que durante las mañanas hasta el desayuno es el tiempo en el que yo comparto a las niñas, ¿no? Dependiendo de cuál vaya siendo como la necesidad, pero aporto de esa plenitud del ser, es cuando les aporto a ellas. En algunas ocasiones es cuando también me las llevo a trabajar, ¿no? No todos los días ocurre esto, solamente 1 o 2 veces por semana si acaso. Y ya entonces primero una y luego la otra, primero una y luego la otra. Y en esos tiempos es cuando también, ¿no? Aprovecho para interactuar lo más que pueda con ellas. Y ellas están, o yo lo que entiendo es dos funciones principales, es que ellas van a aprender quién es Dios primero a través de mí, porque soy el hombre. Y ellas van a aprender cómo es un hombre, cómo trata a una mujer, en el caso de sus esposos.
Entonces, o sea, entendiendo eso, veo que la responsabilidad mía es muy alta. Y entonces ejecuto esos dos papeles lo más que puedo. Y a veces ya en la tarde, ya regresando, es cuando también, o cuando voy solo y que regreso, es cuando tenemos algunos tiempos, no son muy amplios, pero cuando sí interactuamos para qué hicieron, o durante el camino a veces cuando voy solo, les mando mensajitos, o les dejo tareas, ¿no? También así, hablamos, por ejemplo, un día de humildad, otro día de responsabilidad, otro día de fidelidad, ¿no? Como conceptos. Y, ok, es esto, de esto se trata, y al rato me dicen cómo van, ¿no? Y a veces es a través como de mensajes de audio que les mando, y pues ya no, los fines de semana es cuando más tiempo interactuamos. Y mucho lo que hemos, pues, poco a poco y logrando es que sea en el tiempo en el que, si están conmigo, si están con él, así pues en el ser, desde el súper, desde cosas tan básicas como comprar, como de ahí le metemos pues, lo que nosotros también hemos ido trabajando en nosotros, la honestidad, la responsabilidad. Esto se hace así y mira asado. Y después preguntan y poco a poco creo que no hay tiempos, no somos como de muchos tiempos. En este tiempo vamos a hacer esto. No. Si no es como Si muy no es fluido, es como muy va. fluido, Ajá. pero sí es Sí tiene intencional, objetivo. sí es intencional y Exacto. objetivo. O sea, no es así como, bueno, pues ahí cuando se me ocurre y cuando tenga tiempo, No. no, sino sabemos, ¿no? Y ya acordamos como los objetivos que también pues el Señor nos va marcando y decir, ok, pues esta semana vamos a estar, ¿no? Tratando este tema, pues vamos a estarlo conforme se vaya presentando la situación, porque también estamos viviendo situaciones familiares muy importantes de ir a los hospitales, ¿no? Y así situaciones familiares fuertes. Y entonces a veces planeamos una cosa, pero cambia totalmente el esquema, cambian los horarios, entonces no podemos tener un tiempo definido sino conforme se vaya presentando lo vamos desarrollando. Y una pregunta para Pau. Pau, ¿cómo evalúan ustedes los desempeños de las niñas en cuanto a valores, principios, aspectos académicos? ¿Evalúan con calificaciones, con like o dislike? ¿Cómo es eso? Cuando, por ejemplo, que obviamente que Raquel, por ejemplo, entró a unas clases de Krav Maga y pues convive con otros niños. Me dice, mamá, el otro día dividieron. ¿Qué es eso, mamá? Ah, la división es así, mira. Pues así como te estoy platicando, ¿no? Y entonces empezamos, a ver, mamá, ¿pero cómo se hace? No, pues a ver, vamos a ver. Investiguemos juntas. Entonces, cuando le sale, nosotros, por lo menos yo, si es algo académico, como académico, digamos, de una carita feliz, súper bien. Mamá, es que no me salió. Mamá, es que soy la peor. Calma, mañana lo volvemos a practicar. Y en otro ambiente. Entonces me la llevo al súper, entonces ahí me acuerdo. Pero así. Así, cada cosa que tal vez no sale académicamente, lo que tendemos mucho a decirles es, pues ya habrá oportunidad de que sí lo entiendas. Y entonces va y ella le maneja, mira, dale vuelta para adelante, vuelta para atrás, y llega, mamá, ya entendí las decenas, a ver, cuéntamelas. Mamá, así, ándale, así es, tan. En cuestiones de valores, la verdad no somos antes sí éramos, antes en lo personal era lo hiciste súper bien, no hombre, qué bárbaro, y bueno, les echaba porras pero después ahora sí que en esta nueva forma de andar, me da mucho por abrazarlas y que ellas reconozcan, oye, ¿viste lo que hiciste? Antes te daba pena esto y ahora lo hiciste así. Me dice, sí, mamá. Sí, justo eso iba a comentar. Nuestro tiempo de valoración es cuando están fuera de casa. Ajá. Es así, los observamos y a ver qué hacen, cómo interactúan, qué dicen. Y ahí es como estamos viendo realmente los valores y también las necesidades. Y en cuanto a las necesidades, en otro tiempo, en algún desayuno, comida, cena, porque desayunamos, comemos y cenamos casi todos los días juntos, gracias a Dios. Ahí es cuando platicamos, oye, ¿te acuerdas que en casa de fulano pasó esto? Sí. ¿Y por qué hiciste esto? Ah, no, mamá, es que yo quería jugar y me subí al sillón de Chuchita. Ok. Y el sillón de Chuchita, ¿tú como que para qué crees que es? No, pues es que es para sentar. Ah, pero en otro tiempo. Vamos como
evaluando esas actitudes que ellas tienen afuera y platicándolas. Es mucho, la verdad somos muy platicones, como podrán ver. Entonces con ellas es igual. De esa forma vamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Gracias. Gracias, Griselda. Hay otra pregunta, no sé si todavía haya tiempo para contestar. Familia Ortiz, tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, gracias, antes que nada por la plática, la sesión que nos acaban de dar. La verdad es que al escucharlos, muchas cosas se nos vinieron a la cabeza y dijimos, estamos pasando exactamente lo mismo, y como si estuviéramos nosotros en su lugar. La verdad es que sí es algo complicado, algo desesperado. La verdad, no sabemos si lo que ustedes nos están comentando también aplica a niños ya más grandes. Por si yo tengo una hija que ya está en primera de secundaria, digamos, viendo temas de primera de secundaria, un niño que está en cuarto, viendo temas de cuarto año. Entonces no sabemos si realmente aplica esa forma o cómo aplicarlo. La verdad es que a lo mejor se oirá una pregunta muy tonta, pero así como ustedes lo ponen de ser, y yo me hago la pregunta de cómo puedo ser, o sea, ¿qué necesito? Y sé que tú me lo describiste ahí, lo pusiste y todo, pero mi mente queda así como que, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? O un ejemplo, a veces decimos, quiero un ejemplo simple, alguien que me diga, ve y hazlo así. Es algo complicado, perdón, a lo mejor la forma de expresarnos, pero No te preocupes. sí es complicado al escucharlos todo lo que pasaron. Por lo mismo de que ya son grandes, se puede llevar una rutina tan relajada o bueno, digamos porque con otras personas que conocemos que igual llevan homeschool y el muchacho hizo el examen para ya presentarlo al medio superior, el Comipems, y le comió el tiempo porque el INEA, pues en tiempos de pandemia, pues los requisitos y todo eso de papeleo no lo llevaban tal cual, entonces pues tuvo que entrar en una opción que pues ya fue como que pues para que no me quede sin estudiar, ¿no? En el año. Entonces eso también es como tal vez no decir, híjole, es que ya nos atrasamos o algo así, o sea, yo creo que es un proceso también, pero claro. ¿Cuál podría ser su consejo en ese caso? Bueno, la principal recomendación es que cada quien como individuo, sobre todo ustedes que son hombre y mujer y que están en casa, desarrollar el ser, ahí sí, y sobre todo porque ya les conozco de un ratito, necesitamos ver en la Biblia qué dice la Biblia que nosotros somos y desarrollar ese ser. O sea, no es nada más como un ser etéreo, sino, o como a lo que a mí se me ocurra, sino quién dice la Biblia que soy. Y entonces en base a eso funcionar como dice ahí, bajo esos límites o bajo esa estructura que dice que soy, y eso le va a dar pie para que nuestros hijos también sean. Ahora, no se trata de enseñarles a ellos lo que es la Biblia, sino mostrarles quién soy para que ellos también puedan ser. Y en el caso específico de, por ejemplo, un niño que va a presentar un examen, ok, realmente ese niño está presentando el examen porque ya es una persona madura, responsable, funcional y plena, y entonces desarrollará las habilidades que sean necesarias para presentar un examen en tiempo y forma como lo es. Pero lo más importante no es el examen, lo más importante es quién es el niño o la niña que está presentando el examen. Entonces, y si ya desarrolló esas habilidades para hacer, ¿no? Para seguir ese camino que Dios a lo mejor le está llevando para que estudie una carrera universitaria o lo que sea, pero es más importante quién es y decir, bueno, nosotros no, todavía nuestras niñas son pequeñas, pero si el día de hoy les pusieran un examen, ¿no? De decir, oye, tienes media hora para hacer un examen de matemáticas, me importa más quién es ella al resultado del examen. O sea, aunque sacaran un acierto de 100, a mí me importa más quién es ella y qué va a pasar con ella que a que salga excelente en el examen. Y ok, vimos este examen, ya vimos ahí las deficiencias, bueno, vamos a volverlo a hacer, ¿no? Porque en la gran mayoría de los casos siempre hay una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad de hacer las cosas.
Entonces, ok, vamos a presentarlo, necesitamos presentarlo, que vamos a desarrollar las habilidades para que lo puedas presentar, pero recuerda que lo más importante es quién eres tú. Ok, y bueno, tenemos también amigos que tienen hijos adolescentes ya más grandes. Sí sabemos que cuesta más trabajo, sobre todo cuando desde más pequeños los papás no fuimos el hombre responsable que, ¿no? O el ser pleno que se requería y la mujer plena que se requería, pues va a costar más trabajo, ¿no? Y ayudarles a encontrar quiénes son ellos. Pero pienso de que sí se puede, pero se requeriría trabajo más arduo en desarrollar una plenitud del ser. Entonces podríamos aplicar ese versículo que dice que primero busca las cosas del reino, todo lo demás vendrá por añadidura. No está en balde en ese versículo, es muy poderoso y ciertamente tiene que ver con eso. Busca primero el reino de los cielos y su añadidura, el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque es más importante quiénes somos. Ok, gracias, Moy. Sí, gracias. Un abrazo, Lucy y Alfred. Bueno, vamos a dar entonces el espacio a una preguntita más. Sabemos que siempre, pues, este tipo de temas siempre nos traen muchas inquietudes y también aprovecho para compartirles algo que no sabemos si vamos a tener en el mes de julio o posiblemente ya en el mes de agosto. El Zoom pasado que tuvimos a Miguel, también surgieron otras preguntas pues obviamente bastante densas porque pues la temática lo da así. También ya hay otras preguntas que me han hecho de este Zoom en el que estamos y van a surgir otras con las personas que van a ver la grabación de una manera posterior. Estamos entonces por abrir un espacio donde va a haber, digámoslo, como un tiempo durante 4 domingos donde se va a abrir como una sala abierta, es decir, como tipo foro, donde se van a compartir todos estos principios para quien le interese. Obviamente se va a tocar diferentes tópicos, entre esos, que es una pregunta pues bastante necesaria resolver, esa educación o este tipo de cambios en las diferentes etapas. No es lo mismo cuando nuestros hijos son niños, y cuando son preescolares, escolares, cuando están iniciando pubertad, cuando ya son más adultos y conviven todavía con los padres, ¿cierto? Son muchas preguntas, pero entonces vamos a dar por el día de hoy el espacio a una pregunta más para después compartirles un poco lo que nos queda en este mes de junio aquí en la comunidad de Rising Up, y entonces estaremos también publicando para que se vayan preparando y agendándolo para este tiempo de 4 domingos donde vamos a estar resolviendo pues estas inquietudes. No sé si entonces Perla y Luis, que tenían la mano levantada, pueden abrir sus micrófonos. Hola, buenas tardes. Más que pregunta es confirmar un poquito, a ver si alcancé yo a comprender lo que ustedes nos transmitieron. Estaba escuchando acerca del hermano que a veces dice ya son adolescentes y como que siento que parte del sistema nos lleva a que cierto tiempo él ya tiene que tener una licenciatura o algo así, ¿no? Y bueno, por el tiempo que puedo entender es que primero tenemos que trabajar en el ser, en que él primero, ahora, así como dicen, cuando uno va conduciendo, ya empezar a soltarle el volante del carro, porque nosotros todavía queremos seguir controlando ese auto, ¿no? Y para que él de alguna manera empiece a desarrollar su propia responsabilidad. Creo que ese es lo que yo estoy entendiendo. Y la otra cuestión también es con respecto a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces queremos, porque nos ha sucedido por experiencia nosotros, que queremos controlar cada parte de lo que hacen, que no brinques, que no hagas, que no juegues, que no el otro, y generamos una tensión. Entonces, qué importante a veces es buscar la palabra, primero desarrollar su individualidad, eso es lo que entiendo, para que ellos asuman la responsabilidad que nosotros a veces queremos administrarle, ¿no? Entonces, en ese momento lo que yo estoy entendiendo es que al principio, lógico, no van a ser los resultados que uno quiere, no va a decir uno ya a partir de hoy eres responsable y ellos van a actuar con esa responsabilidad, sino nosotros es guardar nuestra boquita y empezar a dejarlo que ellos mismos empiecen a tomar conciencia de su propia responsabilidad para que la desarrollen. Y nosotros como padres ser prudentes, porque veníamos hoy en la mañana un versículo acerca de la prudencia,
ser prudentes para no reprimirlos cuando todavía no han desarrollado algo que hasta como padres nosotros no hemos sabido todavía desarrollar, por lo que estoy entendiendo, y es nada más confirmarlo si es correcto o si lo entendí bien, o vuelvo a tomar otra vez la plática. Gracias Luis por la pregunta. Si quieres déjame contestar y ahorita, si quieres yo la primera y tú la segunda. La primera pregunta es que los parámetros o límites que el mundo ha puesto para la supuesta educación de los hijos son atraen mucho. A los 6 años necesita ya saber esto y esto. Y a los 15 años ya necesita presentar el examen de esto y esto. Y para los 20 ya... Momento, yo ahorita tengo 44. Y solo porque lo he pensado, no es que lo vaya a hacer, pero dijera, si yo tuviera la necesidad de estudiar psicología, pues voy, me inscribo ahorita. ¿Y por qué no? Tengo 40 y... ¿Cuántos? ¿3? ¿4? 44 años. ¿Y por qué no? ¿No? Y que tenemos personas que, oye, a los 70 años se metió a la universidad o terminó la primaria. No hay una fecha para, ¿no? Sino simplemente son los parámetros que el mundo ha puesto y que precisamente nos ha hecho alejarnos de quiénes somos. Y entonces es ahí el problema, cuando le damos más prioridad a los parámetros del mundo o quedar bien, es que mi mamá me va a decir, o es que mis abuelitos no, ¿por qué no tienes una carrera? Espérate, pero ¿quién eres? Tú sabes que eres una persona funcional, responsable, plena, íntegra, que además facilita y que además cuentas con habilidades de esto, y que además Dios te ha marcado que tu vida va para acá. Pues entonces, ¿qué más da que no tengas la secundaria aprobada? ¿No? Es más o menos, creo, lo que estoy entendiendo que es tu pregunta. Entonces, sigue siendo prioritario quiénes son, perdón, quién soy, quién es y quiénes son nuestros hijos, para que entonces podamos entender para dónde vamos. Solamente así. Y la otra pregunta, ¿tú? ¿O quieres agregar Más bien algo como comentario, y ahorita me acordé ya ves que el título de la plática es la plenitud del ser como modelo educativo. Cada uno es un modelo educativo. Sí. O sea, el modelo de mi educación, de entendiendo como educación, de sacar de adentro esa mujer que Dios quiere que yo sea, ese es mi modelo educativo. El modelo educativo de Moy es el sacar de dentro ese hombre que Dios quiere que sea y quitar los estorbos. Y el modelo educativo de Raquel es una niña a los 8 años, el de Ana. Y creo que si lo vamos entendiendo así, y si decidimos hacerlo así, no nos vamos a estorbar en tú tienes que hacer y tú dijiste que hicieras. Otra, vamos a, como bien dijiste, vamos a ayudar a ser aportativos con el otro de, ok, tú, no importa la edad. O sea, aquí la cuestión es, no importa si tiene 7, si tiene 12, si tiene 14, si tiene 40. Mi propio avance en mi modelo educativo va a ser que tenga una relación más funcional con mi mamá que tiene 70. Voy a ser más funcional como amiga, voy a ser más funcional como en esos papeles en la sociedad que empezamos a desarrollar. Entonces, no importa la edad, que es otra de las cosas que decía hace ratito, a un chico de 14, no importa. Ese chico de 14, de 16, de 12, de 15, necesita también tener su propio modelo educativo, como sus papás también, su propio modelo educativo, y así ese adolescente dejará de adolecer tanto, dejará de sufrir tanto esa etapa de la vida y podrá tener más, ahora sí que más firme, más base para seguir creciendo y decidiendo en base a lo que Dios diga, pues para dónde va. Sí, si se fijan en el modelo inicial con el que empezamos, el objetivo era los niños. Y ahorita lo que estamos viendo es que el objetivo es quién soy. ¿Quién soy? Porque la verdad es que llega un momento en que te olvidas de seguirte educando y no solo de adquirir conocimientos de lo que quieras, sino más bien en quién eres. Y espérate, estoy viendo que estaba yo bien dañado, bien fragmentado, bien disfuncional. Necesito educarme para eso, cambiarlo constantemente y estar atento a perfeccionarme todos los días para poderle servir de la mejor manera. Entonces, por eso ese centrarse en desarrollar el ser
para poder facilitarles a ellas y también a mi esposa quiénes son. Entonces, no, te digo, es como el enfoque diferente nada más y complementarlo con conocimientos, habilidades, conductas, etcétera, pero primero surge a partir del ser. ¿Listo? Excelente. Yo la verdad es que quiero aprovechar antes de terminar y agradecerle aquí a todos los varones porque la verdad es que han estado hoy muy comunicativos, ¿no? Han compartido mucho, ha sido de gran bendición ver los padres activos en preocuparse por, digámoslo así, más que preocuparse, no, en buscar ocuparse en ese lugar, ¿cierto? Que como padres en medio de su casa les corresponde. Y pensaría yo, no sé, chicos, Moy y Pau, si entonces diríamos que así como hay un lenguaje del amor, ¿cierto? Expresado distinto para cada uno, habría como un, digámoslo así, una metodología educativa distinta en cada uno, como la manera en como yo lo percibo, o sea, como un modelo diferente de educación para cada niño, o sea, estoy hablando de algo, estoy hablando es como lo percibe el niño, es distinto dependiendo, digamos, no solo de su edad, sino también pues de sus inclinaciones y deseos, sería como un modelo personalizado. Me queda esa inquietud. Sí, por ejemplo, nosotros lo vemos con la comparativa de nuestras hijas o viendo que son seres totalmente diferentes. Por ejemplo, vemos que una tiene ciertas habilidades para algo o ciertos dones o ciertos talentos y que primero va a ser, ¿no? Plena, funcional, responsable e íntegra para poder desarrollar esos talentos. Y, ¿no? La verdad es que sí vemos que es una cosa que es totalmente individualizado y personalizado, pero que lo puedo destruir si no he sido primero yo. ¿Y qué tal? Yo lo pienso ahorita que lo estás diciendo, más bien yo lo pienso como en el hacer. Claro, cada quien va a ser diferente, a hacer diferentes cosas. Raquel puede, por su habilidad matemática, puede ser, no sé, ingeniera, y Ana bailarina, porque es más expresiva, pero su ser apunta a lo mismo, porque Dios en su palabra apunta a una sola cosa, a perfeccionarnos constantemente para ser esos seres aportativos, para ser esos seres que sirvan desde su perfección en esos límites. Entonces eso es parejito para todos. La expresión de eso es en ingeniera, en bailarina, en modista, en trotamundos, pero hay un solo ser. O sea, en la palabra hay una sola forma en la que Dios quiere que seamos, que es parejo para grandes, para chiquitos, para mujer, para hombre. La expresión de ese ser es la que varía entre cada uno por sus características, por su nacionalidad, por sus gustos, por sus dones. Mas, sin embargo, ese ser apunta a lo mismo, a la perfección de esa individualidad para poder expresar a partir de ese ruach, si le quieres llamar así, no bien que se llama así, amor, gozo, paz. Esa forma es un ser. Entonces, desde ese ser puedo expresar lo que sea. Y de una manera única, diferente y distinguida. Y siempre dentro de ese cerco. Sin brincarse. Sin brincarse. Entonces, pienso que no es una forma de educación individual, sino más bien es una sola forma. Ahorita que lo dices, pienso que es una sola, como modelo educativo el que Dios nos da, y la expresión de eso va a ser de acuerdo a los dones y a las habilidades que nos dé. Pero todos vamos hacia ese modelo, hacia pegarle a ese blanco, a ese modelo como educativo bíblico, por así decirlo. Uh-huh. Y empezar pues, por ejemplo, nosotros con las niñas, hacia allá. Raquel, una pregunta que dice mucho es, mamá, entonces, lo que a mí me gusta hacer, ¿y si a Dios no le gusta? Y le digo, a ver. Entonces nos ponemos a platicar, porque ellos van teniendo como su concepción de eso. Ellas también se preguntan así, entonces, ¿qué voy a estudiar, mamá? Lo que yo quiera, lo que Dios quiera. Entonces,
Es ir platicando precisamente ese camino, que es un camino nuevo también hasta para nosotros. Sí, claro. Pero siempre procuramos pegarle al centro. A ver, Dios, ¿quién quiere que tú seas? Aunque vayas a ser bailarina, mi amor. Pero en ese ambiente tú vas a ser única, diferente y distinguida de acuerdo a ese cerco. Y pues por ahí empezamos creo que a ir. Y a veces son temas que a veces como no entendemos totalmente, pero si los entendiéramos y los expresamos como dicen las escrituras, por ejemplo, las niñas ahorita ya les pudimos expresar que hay muerte física, pero hay resurrección. Y que no, o sea, ese tipo de temas a veces son muy complicados porque no los entendemos. Si la primera resurrección, si la segunda resurrección, si qué pasa con los muertos, así, o hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué es un hombre, qué es una mujer, de dónde salen los niños, de dónde, ¿no? Y manejarlos, ¿no? Apropiadamente, pero no, o sea, es que eso trasciende cualquier actividad humana, trascienden esos temas porque son más importantes porque es el desarrollo del ser. Excelente, excelente. Me parece muy interesante lo último que hicieron énfasis y es precisamente una de las cosas que más estaba a la expectativa, aunque en realidad en todo, pero obviamente que como padre, pues como madre de familia, es precisamente eso, es buscar el que como individuo continúe en esa búsqueda, ¿cierto? De educarme, de formarme, pero no solamente estamos hablando basados pues, en libros que no es que esté ni bueno ni malo, el punto es en qué pongo mi confianza, ¿correcto? Porque pues de qué me sirve mucha teoría si no la llevo a la práctica, pero cómo poner en práctica esa teoría cuando mis hijos son distintos, ¿cierto? O cuando estoy viviendo situaciones complejas, o en el caso, por ejemplo, aquí de varias familias que pues el varón está ausente por motivos laborales, cuando son madres cabeza de hogar, ¿cierto? Entonces, y ahora, ¿cómo le hago con todo esto, sí? Entonces, y es ahí precisamente donde entra la palabra de Dios a darnos esa claridad y a darnos ese día a día, ¿cierto? Ese paso a paso que a veces nos cuesta porque queremos saber, queremos todos los pasos ya y tenerlo todo bajo control. El hecho de decir todo es incierto, mañana es incierto, no sé, y los hijos tan espontáneos y hoy en día ¿cierto? Tan creativos, salen con cualquiera, preguntan cualquier cosa y uno es como que, cierto, ¿cómo hago? Y llamo al 911, si me pueden responder, pero no responden, ¿cierto? Entonces, y es ahí donde esa formación no solo se trata de buscarla pues en lo que normalmente lo hacemos, en la información como tal, sino en la palabra de Dios, donde a través de su espíritu, su roa, tenemos ese fruto, ¿cierto? Maravilloso. Y también a través de estos espacios que como comunidad pues nos ayudan para desenredar donde estemos. Precisamente varias personas en medio del Zoom, tanto pues por el interno, en las diferentes redes sociales, nos estaban escribiendo, pues diciendo, precisamente están contando mi historia, ¿cierto? No, yo estoy en ese punto, estoy aquí ahora y ahora, pues como que sigue, pero es ver también esa respuesta de Dios para nosotros, como lo fue en el caso de ustedes chicos y que estaban en ese punto, ¿cierto? Y esto que te pasó con tu hermana, ¿cierto? Como esas alertas que se van prendiendo, todos vamos teniendo esas alertas en medio del camino porque no estamos solos. No estamos solos y tenemos esas alertas donde cada uno mira su modelo y dice, realmente necesito tener un cambio acá, Señor, necesito tu dirección. Así que qué gusto y qué placer haberlos tenido, chicos, aquí dando, pues sí, es una esperanza, es una motivación para todos. Me pongo de primera, ¿no? Porque realmente entendemos que no estamos acá porque sepamos cómo hacerlo, porque nuestra vida es perfecta, porque nuestro modelo es el mejor y estamos pues vendiendo el modelo, ¿no? Sino porque precisamente todos acá nos une esa necesidad, esa búsqueda de crecer como hijos de Dios y de poder hacer su voluntad en todos los roles que como individuos tenemos, como mujer, como madre, como esposa, como hija, como
por decirlo así, ¿cierto? Como servidora, no, por decirlo así, no, como lo es, ¿cierto? Servidora de nuestro Señor a través de lo que hacemos. Entonces, qué rico, chicos, de verdad que les agradecemos de todo corazón por habernos abierto las puertas de su casa, de su vida, ¿cierto? De sus experiencias, por compartirnos esas verdades de corazón que han traído mucho confort a la vida de muchas familias. Sé que esto es la respuesta del Señor y queremos bendecirles y agradecerles, de verdad que sí. Un abrazo muy especial desde acá. Ay, muchas gracias Muchas gracias a a todos ustedes. por darnos ese tiempo que ahorita podrían estar con su familia, pero decidieron acá estar y esperamos que lo que compartimos haya sido de gran bendición para todos. Y ahora sí que siéntanse con la libertad de verdad de escribirnos o de hablarnos o de, no sé, que nos pongamos de acuerdo para un Zoom, de lo que sea. Sabemos que no es un camino muy sencillo y que a veces es muy solitario y que a veces es muy culposo, tristemente, de repente. Es que ya lo hice mal y es que ya... Pero pues vayamos echándonos ahora sí que la mano, la compañía, para poder dar más en el blanco, cada uno en su familia. De verdad, estamos para servirles de todo corazón, desde nuestra experiencia y desde nuestro, así es lo que vamos aprendiendo y Dios nos permite reconocer y ir cambiando y modificando para funcionar mejor. Yo quedo muy Una- contenta porque estas palabras quedaron grabadas, así que de que estamos a disposición y que nos escriben. Échele, así que, échele. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. seguiremos enviando todas las preguntas y aprovechando, queremos compartirles para aquellos que están nuevos aquí en nuestro Zoom mensual, les dejamos aquí en el chat el link para nuestra red de Telegram, es donde estamos pues la mayoría de nosotros, es un espacio donde estamos constantemente compartiendo la información, también compartiendo otras cosas que vamos haciendo en nuestra comunidad, entre esas, bueno, aquí está el calendario de junio, donde quiero disculparme porque tuvimos un problema con el calendario, pusimos el día miércoles lo que es escuela de padres, pero en realidad es el día martes, hubo aquí una confusión, generalmente los calendarios empiezan el domingo, ¿cierto? Entonces es como que pensamos que era martes y bueno, era miércoles. Tenemos la escuela entonces de padres, que es un espacio donde pues precisamente se abre con el ánimo de compartir entre familias. Comenzamos el mes pasado a tener la primera reunión para contarles un poco la dinámica, conocernos un poco más, pero este próximo martes es donde nos vamos a estar reuniendo. Les estamos poniendo en nuestras redes sociales los horarios según pues el país en el que se encuentran y tendremos la dicha de comenzar un material muy precioso que se llama Edifica mi casa, muchos lo conocen, otros no. Vamos a estar entonces compartiéndolo en familia. En realidad no es que nosotros nos vamos a sentar a enseñarles, no, vamos a estar estudiándolo juntos, ¿cierto? Compartiéndolo, escuchándolos, aprendiendo los unos de los otros. Tengo para decirles que Escuela para Padres se va a abrir en 2 horarios distintos. Uno va a ser para todo lo que es como esta zona de América, que entonces ya comenzamos bien el estudio el próximo martes, y el Escuela para Padres, que es para horario en Europa, que va a comenzar ya para el mes de septiembre, después ya de cuando se empiece como la etapa escolar, que va a quedar como más idóneo para ese grupo. También tenemos otros espacios, aquí nuestra amada Lucy nos compartió un poquito y nos dice de qué se trata esto. Muchas gracias, Angie. Pues compartirles acerca de que tenemos podcast. A lo mejor a algunos de ustedes ya les ha tocado escuchar al respecto de cómo también podemos aprovechar por medio de Spotify para compartir reflexiones, para compartir experiencias y de la misma manera seguir enriqueciéndonos. Cada uno de nosotros podemos también, aparte de escuchar, lo podemos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Si ustedes no tienen cuenta de Spotify, pueden ingresar, instalar la aplicación en su celular, poner su correo, etcétera,
para que puedan entrar al canal de Raising Up y tener, ¿verdad? Ahí de manera semanal experiencias, relatos, compartir la palabra de Dios. Muchas veces nos ponemos a lo mejor a limpiar, nos ponemos a organizar algo y qué fabuloso poder tener de fondo, ¿verdad? Un podcast que nos edifique, que nos ayude, que nos podamos identificar. Entonces, ahí dice primer y tercer jueves, pero va a ser de manera semanal, se va a empezar a programar de manera semanal para que estén atentos, para que activen Instagram, en YouTube. Ustedes pueden acceder a estos canales y activar las notificaciones para que puedan estar alertas. ¿Para qué? Para las escuelas de padres, para los podcasts, para pequeños videos que hemos estado compartiendo con padres e hijos, para los webinars. Así que los invitamos a ir a Spotify, a Raising Up, y que puedan escuchar los podcasts que estamos compartiendo para ustedes. Así es, entonces a partir del mes de julio vamos a comenzar entonces ya con el podcast semanal y para este mes de junio, como lo vemos aquí en pantalla, tenemos el segundo Zoom el 26 de junio, domingo a la misma hora, y es un título bastante interesante. Dice: la imperancia de la figura paterna en la educación familiar. Hemos entonces venido teniendo a varios padres muy activos y de verdad, o sea, familia, estoy muy, muy feliz ver que los padres estén como participando, preguntando, también conversando por el interno, ¿no? Tengo esta quietud, ¿qué hago con mis hijos? Pues me siento, y todos nos sentimos pues muy, muy alegres ver este precioso despertar, y precisamente familia, para que lo vamos poniendo en nuestros calendarios, pero también para que invitemos a nuestros esposos y para que invitemos a nuestros compañeros en la comunidad, para escuchar algo tan importante como ese rol, ese papel del hombre pues dentro de la educación familiar. Y como bien lo decía nuestra amiga Lucy, hemos venido compartiendo ahí en la red unos proyectos donde involucran padres e hijos. Primero comenzamos con los videos de nosotras como parte de la comunidad, esos pequeños proyectos, ideas, para que podamos empezarlas a poner por obra, es decir, que cada familia se trace ese propósito de ¿qué? De generar un proyecto en el cual te incluya a ti con tu hijo, porque trae maravillosos resultados. Para terminar, entonces quiero compartirles este otro videíto, es algo con lo que hemos estado haciendo en familia hace ya más de 4 meses y pues ha traído unos resultados muy maravillosos pues aquí en la vida de nuestra pequeñejita, también de nuestro hijo, y animarlos. Seguimos recibiendo los videos de toda la comunidad, estamos en proceso de editarlos para comenzar a compartirlos, así que bueno, acá les dejo para ver este video y después darnos una despedida virtual, un abrazo virtual, y entonces para vernos para la siguiente. Y este es mi proyecto, Cuenta de Pacto con Dios. Cuenta de Pacto con Dios es una relación que tú tienes con Dios. El pacto es el pacto que Dios hizo con Noé. Y lo que se trata en mi proyecto es de que yo vendo cosas a las personas para ellos poder tener recursos a las familias necesitadas. Los recursos yo los saco de las cosas que no usamos y algunas veces los proyectos que yo hago con mi mamá, con mi hermano y con mi papá. Y esos recursos que ya no usamos las vendemos a las personas. Por ejemplo, yo tengo unos libros, mi papá y mi mamá tienen unos devocionales y yo los saqué y empecé a poner todo y ellos me regalaron libros y así podemos hacer recursos que no usamos. Una manera más de ayudarme es poniendo tus recursos en mi cajita. Así podremos ayudar unos niños de Uganda y otros de Solferino. Muchas gracias por tu ayuda. Dios te bendiga.
Y bueno, ahí les comparto, este es el proyecto también con nuestra hijita, hemos venido recogiendo recursos, cogieron, bueno, nuestras Biblias, los devocionales que ya no usábamos, le pusieron precio a todo, estuvieron haciendo separadores y tienen su cajita y recogiendo aportes y haciendo juntos, hicieron el cartelito ellos solos y ha sido muy hermoso porque es un proyecto que juntos como familia hemos venido realizando por meses, no es algo como que se quedó así en el tiempo, sino que es algo que requiere paciencia, requiere construcción, cierta estrategia familiar, oye, ¿qué idea tienes? ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si tal cosa? Entonces ha sido muy hermoso y para ella ha sido muy gratificante ver que su cajita se ha llenado y ha podido estar compartiéndoles a otros la visión de ayudar a los niños más necesitados. Así que, bueno, eso es lo que queríamos compartir para terminar. Nos gustaría mucho entonces poderles ver antes de colgar y nuevamente Moy Pau, muchas gracias. Esperamos tenerlos muy pronto. Estaremos entonces publicando también las fechas para ese tiempo de domingos con antelación para que puedan sacar sus espacios. Y bueno, una feliz tarde para todos. Que el Señor los bendiga y bueno, hasta una próxima ocasión. Chao, chao para todos. Gracias. Un abrazo a todos, Cuídense gracias. mucho. Muchas gracias. Bendiciones. Un Gracias. abrazote hasta donde Pau. estén. Feliz tarde. Muy Bendiciones amable por para todo. todos. Chao. Bendiciones. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias, Moy, Pau, saludos. Un abrazo, Jesús Andrés. Los queremos.